pues ya estamos en vivo. Sean todos bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Nietzsche. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un super tema aquí en la mesa, que es uno de los textos más importantes y significativos de Nietzsche, que es este de El Crepúsculo. Otros lo llegan a traducir como El Ocaso de los Ídolos, que pues también está subtitulado este libro como La filosofía a martillazos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver de qué trata y todo este tipo de consideraciones. Nada más denme un segundo para ver cómo se ve aquí en YouTube todo. También para ver el super chat. Ahí no olviden el like mágico y siniestro, de favor. Ahí va, está cargando. Ya, perfecto. Bueno, entonces parece que todo se ve bien. ¿Qué dice? Chats fijados. Ahora puedes fijar un mensaje en la parte superior. Ah, puras pendejadas. A ver, ya. 4 tercios han enloquecido en el super chat. Aquí está Laura, Isaac, Edwin, Víctor. Ya, parece que son todos. Bueno, pues qué gusto verlos a todos por acá. Entonces, antes de iniciar, qué calor está haciendo, ¿verdad? Está como de perros, así siento que estoy en el infierno, ¿eh? Lo he pensado varias veces. Bueno, entonces, antes de comenzar ya como tal con la temática, brevemente va un conjunto chiquitito de comerciales. El primero de ellos, pues es un enorme agradecimiento a los miembros del canal porque, bueno, pues es gracias a sus aportaciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo. También en este orden de ideas, pues agradezco a la gente que da donaciones a través del super chat. Muchas gracias. Y en este orden de ideas, bueno, pues te invito a que te vuelvas miembro para que accedas a los contenidos exclusivos, cursos, talleres y demás, ¿de acuerdo? Muy bien, hay canal secundario, uno que tiene que ver con cosas de derecho, por ahí hay un curso de filosofía del derecho en la descripción, te encuentras más detalles al respecto, ¿no? Ahí por si te interesa. Bien, pues ahora sí, dicho eso, vamos a iniciar con el tema del crepúsculo o del ocaso de los ídolos, ahí como lo quieran traducir. Que bueno, pues es una de las obras más importantes de la filosofía nietzscheana, sobre todo por las implicaciones que tiene para el mismo desarrollo del pensamiento de Nietzsche, y en especial porque aquí va a ser la primera vez en donde se desarrolla la filosofía del martillo. Y bueno, así en términos generales, ¿qué es este rollo de la filosofía del martillo? Es agarrar y despedazar, criticando en este orden de ideas, todo tipo de moralidad o todo tipo de ideología o pensamiento que sea contrario a la vida. Entonces, digamos que en este texto del Crepúsculo de los Ídolos también tú te empiezas a dar cuenta o tienes presencia por primera vez de pues todo lo que va a considerar Nietzsche como contrario a este vitalismo del cual hemos hablado en otras ocasiones, y también empieza a retratarse por primera vez la idea del superhombre, ¿no? Que ya viene de manera embrionaria, ¿sí? Chiqui Babies, en otros textos de Nietzsche, como hemos visto hasta este momento o hasta este punto del curso. Muy bien, es un texto muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No tanto por la escritura aforística, sino por tratar como de pronto de entender cuáles son las temáticas directrices o los ejes vectores que tiene el texto, ¿no? Entonces, para mayor claridad y comprensión del mismo y para que podamos guiar el comentario que vamos a hacer, pues vamos a irnos a la división clásica, ¿no? Que tiene el texto de Nietzsche, donde básicamente tiene 8 contenidos temáticos y vamos a comentar estos 8 contenidos temáticos, ¿no? El primero, pues, habla en general de las idolatrías en torno a la mujer, la ciencia, la filosofía del arte y la moralidad, ¿de acuerdo? Y cómo de pronto, como idealizar a las mujeres, idealizar a la ciencia, el rol del filósofo, el rol del arte y de la moralidad en general, es algo que va contra a la vida, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Que dicho sea de paso, en esta primera sección del Crepúsculo de los Ídolos, pues está escribiendo lo que se considera como los aforismos más preciosos, gramaticalmente hablando, dentro de la lengua alemana, que Nietzsche haya podido escribir en toda su vida, ¿no? Entonces por eso son una joya literaria, no nada más filosófica. Luego en la segunda sección está lo que se conoce como el problema de Sócrates, ¿no? Aquí Nietzsche va a empezar a decirnos o explicarnos, según él, cómo es que la filosofía de pronto se desvía
de como pues tratar de entender qué es la vida, qué es la naturaleza, con la presencia de un Sócrates, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. La tercera sección nos habla de la racionalidad y esta obsesión que se da, sobre todo en la filosofía de la modernidad, por la razón, y tratar de privilegiarla como el centro de explicación del mundo. Luego, en la cuarta sección de El crepúsculo de los ídolos, ocurre algo como curioso, porque aquí Nietzsche hace como una especie de genealogía embrionaria de la historia de la filosofía, es decir, nos empieza a hablar de cómo, a nivel del origen de la misma filosofía, pues como que muchos filósofos se fueron perdiendo en idolatrías contrarias a la vida y pues se construyeron como un mundo idealizado, y entonces en diferentes partes del crepúsculo de los ídolos aparece una crítica muy fuerte a Kant. Entonces ahorita vamos a comentar esta crítica a Kant, porque para Nietzsche Kant es un farsante, es uno de estos fariseos de la vida, es decir, alguien que se inventa ficciones, narrativas, literarias, que lejos de llegar a lo que realmente son las cosas, pues, pasa todo lo contrario, ¿no? Que es tratar como de construir un mundo idealizado que pues nunca llegamos a entender la profundidad de lo mismo de la vida si sigues pensando la vida en términos del imperativo categórico. Aquí pues Nietzsche de pronto hace alusión a expresiones raras como el chino, ¿no? A Kant le llama el chino y esto puede ser medio discriminatorio para nuestros tiempos, pero pues tiene un contexto interesante. Ahorita vamos a ir profundizando en esto. La quinta sección del crepúsculo de los ídolos nos habla de la moralidad antipasiones, ¿no? O sea, que toda moralidad que niega la pasión o que la ve como algo maldito o algo que, pues en pocas palabras, no debe de existir, es una moralidad contraria a la vida que hay que rechazar. Y entonces aquí pues se va a ir con todo respecto al cristianismo, va a ser varias genealogías de las moralidades propuestas, elaboradas en la historia de la filosofía, hasta con el mismo Schopenhauer se va a ir en contra, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. La sexta sección del crepúsculo de los ídolos es muy compleja, ¿no? Vamos a tratar de explicarla en términos muy generales, de la mejor manera posible, que es lo que se conoce como los cuatro grandes errores, ¿no? Que tiene que ver con las confusiones en torno a la causalidad. Un tema interesante, esto de la causalidad en Nietzsche, porque pues de pronto para algunos podrían pensar que no está tan alejado de Aristóteles, otros podrían decir que se lo está agarrando hacia otro sentido o hacia otro lado, en fin, ahorita lo vamos a checar. Y por último, viene lo que se conoce como la parte o la sección de la crítica de las moralidades contra natura. Es decir, moralidades que, pues digamos, están idolatrando a la muerte, como el descanso eterno, etcétera, y que están rechazando y despreciando todo lo que tiene que ver con la vida en términos de este conflicto eterno de lo apolineo con lo dionisiaco que ya habíamos tratado en otras sesiones. Lo vamos a tratar con más detalle ahorita. Y luego viene la última sección, que es muy triste, es muy lamentable, muy melancólica, porque Nietzsche hace un bosquejo del destino alemán, ¿no? Que vean, en este orden de ideas, pues hay como muchas rememoranzas, de pronto se escuchan los tambores de guerra en esta octava sección, porque Nietzsche veía que pues, lo que ahorita ya conocemos como Alemania era un pueblo decadente destinado a la destrucción de otras culturas, de otras formas de pensar, fanático hasta decir basta, ¿no? Sobre todo aquí hay críticas al luteranismo, todo lo que pasa con la reforma protestante, cómo los alemanes tienden a esta idolatría. Y vean lo que va a pasar con la historia alemana, ¿no? En el siglo XX. Es un tema ahí curioso, ¿no? Que está presente en Nietzsche, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de esta manera muy esquemática vamos a analizar el crepúsculo de los ídolos, ¿sí? Y que recuerden, este libro, Nietzsche, pues lo está escribiendo para lo que él está llamando los espíritus libres, ¿no? Y en este orden de ideas empieza a, digamos, a darse como toda esta idea de que, según Nietzsche, pues no tiene él lectores en su época, ¿no? Entonces, a nivel de las transiciones del pensamiento nietzscheano, recuerden que ya en este punto Nietzsche ha aceptado por completo que su destino es no ser leído, ¿no? En su época, y ser incomprendido, y su esperanza o su fe es una nueva generación, sobre todo de alemanes, que puedan destruir, así tal cual, ¿no? Y en este sentido es como la idea medular de la filosofía del martillo, que puedan destruir la moralidad contra natura, pero no en un sentido de destruirla y olvidarla para siempre, sino es una destrucción donde pues a partir de las ruinas de esta moralidad contra natura se pueda construir la moralidad del superhombre, ¿de acuerdo? La aspiración a llegar
a una moralidad de afirmación de la vida, a una moralidad que nos permita continuar en este plano de existencia para seguir fortaleciéndonos. Por ahí va toda esta idea. Muy bien, entonces vamos a empezar, por ejemplo, es interesante en este orden de ideas pensar de pronto, y sobre todo pensando en la primera sección que les acabo de describir del crepúsculo de los ídolos, ¿qué es exactamente un ídolo para Nietzsche? ¿No? Porque de pronto por aquí pueden surgir confusiones, cosas extrañas. Básicamente, un ídolo dentro de la filosofía nietzscheana es todo aquel que niega a la naturaleza dentro de su pura bestialidad, ¿no? O sea, porque no sé, esto es algo que se comenta, que se discute mucho dentro de la filosofía política con Rousseau. Acuérdense que pues, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y viene todo lo que se conoce como el mito del buen salvaje, ¿no? Dentro del pensamiento rusiano, que también te da una concepción de la naturaleza como lo mejor, ¿no? Como lo guau, como algo que en última instancia todo siempre está en orden, todo resulta bien, puede ser aquí que se te meta tu cuento así muy al estilo del libro de la selva de Disney, etcétera, que por ejemplo los estoicos de pronto parece que tienen esta visión de la naturaleza, ¿no? Como algo en orden, algo que tiene una sucesión causal, donde pues todo lo ponen en cierto acomodo. Y lo cierto es que en la naturaleza pues lo que está reinando siempre es la ley del más fuerte, es aquel que pueda sobreponerse sobre los débiles, los menos adaptables, etcétera. Y por eso la naturaleza al final del día pues es bastante cruel. Y quien niega esta realidad de la crueldad es alguien que termina construyendo ídolos, ¿de acuerdo? Y los idólatras son personas que se embisten de una realidad que no está en conformidad con la naturaleza bestial y cruel que tenemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en este sentido, por ejemplo, pues hay muchos comentarios que va a hacer Nietzsche de la mujer, los cuales no podemos decir de una manera muy explícita, y vean esta primera sección del crepúsculo de los ídolos. Pero digamos que aquí lo que está criticando Nietzsche es todo lo que tiene que ver con la idea del romance, del romanticismo, ¿no? O sea, cómo de pronto, pues los hombres sobre todo, pueden llegar a negar como cierta naturaleza muy bestial, muy oscura que puede llegar a tener la mujer a favor de pues un ideal romántico, ¿no? Donde la ves como perfecta, la ves salida de las nubes, etcétera. Y ahora, no pierdan de vista de nuevo cuestiones contextuales que hay aquí en el fondo o en el trasfondo de Nietzsche, ¿no? O sea, recuerden que todavía hay un espectro que recorre las calles de los pueblos de habla germana en este momento, que es el fantasma del romanticismo alemán. Y acuérdense ustedes que durante el romanticismo alemán, pues muchos jóvenes se están matando, se están quitando la vida por una idealización de la mujer muy extraña. Entonces, eso es como lo primero que va a atacar Nietzsche, la idea de que pues, tú veas a la mujer como, wow, una maravilla por parte de los hombres, lo cual también puede aplicar por parte de las mujeres, o sea, no hay una razón aparente para excluir ambos tipos de enfoques o ópticas respecto al ideal romántico. Bueno, pues precisamente en este sentido, pues la decepción amorosa, la decepción hacia el objeto o el ser amado, pues es natural y en ese sentido pues la misma naturaleza y la misma vida te va a ir exponiendo constantemente esto, hacia estos dolores y hay que seguir adelante. Luego, esto, lo que comenta sobre la ciencia, pues va a ser algo que vamos a ir profundizando, yo creo, dentro de 15 días, que tiene que ver con el texto de la Gaia Ciencia o el Gay Saber. Se traduce de muchas formas, no necesariamente es la mejor traducción. Pero el problema que Nietzsche encuentra constantemente en la ciencia es que la encuentra o la ven algunas personas como un oráculo, ¿no? O sea, como si fuera una especie de nueva religión en donde la ciencia misma a lo mejor está poniendo órdenes causales en donde no existen, ¿no? Entonces, esto más o menos se puede contemplar o se puede observar cuando pues, te vas al ámbito de la experimentación científica, como a veces muchos científicos tienen datos dispersos y es el mismo marco teórico el que termina cuchareando estos datos, es decir, tú tienes un montón de información experimental de los mismos resultados que se dan a la hora de hacer ciertas comprobaciones que a lo mejor no se pueden interpretar según el modelo científico y entonces lo que tú haces es meterlos con calzador y lo que Nietzsche le está empezando a preocupar respecto a la ciencia de su época es que se empieza a ver como el oráculo que puede resolvernos todos los problemas, cuando precisamente pues hay ciertas cosas en torno a la visión nietzscheana que la ciencia no logra penetrar en el sentido de, por ejemplo, la ciencia te puede explicar lo que es el
O sea, ¿por qué tú sientes dolor en una ruptura amorosa o cuando se muere un familiar? Eso te lo puede explicar la ciencia, pero en realidad la ciencia no puede hacerle frente a ese dolor. Y entonces hay mucha gente que se refugia en explicaciones científicas, es lo que nos va a decir Nietzsche, para evitar como la confrontación respecto al dolor de la vida. Otra idolatría que critica Nietzsche pues es en torno al filósofo, ¿no? Nietzsche dice algo muy interesante, ¿no? Dice que en la antigua Grecia los filósofos son santos, ¿no? Sí, y si ustedes observan como la historia de la Grecia antigua en este sentido, ser filósofo o presumirte filósofo en la Grecia antigua implicaba ser básicamente un ser semiperfecto. No solamente intelectualmente hablando, sino que se exigía un modo de vida, una práctica filosófica consecuente con tu pensamiento. Incluso alguien como Diógenes sigue entrando bajo esta aura de santidad de la antigua Grecia porque, pues véanlo, es un personaje que está llevando a práctica lo que él cree, ¿no? Y que por eso en ese sentido hay como que idolatrarlo, en el sentido de admirarlo, etcétera, cuando no necesariamente es lo que está viendo Nietzsche, sobre todo con la filosofía que viene después de Sócrates, es una filosofía que sea a favor de la vida. Platón, ¿no? O sea, para Nietzsche Platón es como el filósofo más contrario a las mismas demandas de la existencia, porque pues es un personaje que está pensando en el topos Uranus, ¿no? Este mundo perfecto donde están las ideas y todo lo demás es un reflejo imperfecto, desprecia la vida, desprecia lo inmediato por estar añorando este cielo eterno de las ideas, ¿no? Entonces, eh, por eso como que Nietzsche repudia que de pronto la gente idolatre a los filósofos, ¿no? Y noten, es un tema aquí interesante, ahí no olviden el like, ¿eh? Es un tema aquí interesante porque, de nuevo, yo creo que se ve bastante en redes sociales, como hay ciertos personajes que se presentan o se presumen filósofos por aquí, y vean a la gente, ¿no? Cómo los idolatra, como si fueran los oráculos que también tienen todas las respuestas, y donde no necesariamente lo que están diciendo te permite afrontar un problema real de la vida, concreto, que tiene que ver con esta naturaleza salvaje y bestial, ¿no? Que pues a todos nos termina hiriendo, fracturando de múltiples maneras, y pues frente a eso te tienes que sobreponer, porque si no te mueres, ¿no? Y para Nietzsche la muerte en ese sentido es de lo peor que pueda uno elegir, porque va contrario a la vida y a la misma naturaleza. Tus 5 vías de Tomás de Aquino, pues pónganse a pensar para qué carajo sirve respecto a un problema real de la vida. Pero pues tenemos aquí en YouTube mucha gente que idolatra a estos mesías de las 5 vías y al mismo tiempo creen que es la respuesta a todos los problemas, cuando la realidad es que no. O sea, reconocer o no reconocer la existencia de Dios no te ayuda a superar la muerte de un ser querido. Y por más que tú te hagas explicaciones de es que es algo que Dios quería, es algo que Dios planeó, el dolor sigue ahí. Y en tanto el dolor siga ahí, pues tu lucha por seguir adelante en esta existencia continuará. Por eso al final del día todo esto es inútil. En términos de un filósofo que se dedique como que a hacer este tipo de especulaciones en el vacío y que no toca los problemas reales del sufrimiento y de la agonía de la voluntad del poder, por ejemplo, ¿no? Bueno, el arte. O sea, también Nietzsche estaba empezando a notar que hay mucha gente que en su época idolatra el arte como una salida a todos los dolores del mundo, ¿no? Algo así como el poeta, ¿no? Que dice, ah, pues sí, yo con tal de terminar mi libro de poesías enteras, pues no me importa lo que pase en mi vida, me mato, ¿no? Cuando termine mi libro, mi poemario, ¿no? Y dice Nietzsche, esa es una actitud idólatra respecto al arte, contraria a la existencia, porque al final del día lo que estás generando es un impulso decadente respecto al arte, es decir, que ya no se aspire a lo apolineo en el arte, sino a lo dionisíaco, a lo más desnudo, a lo más crudo, que precisamente no da aspiraciones hacia un sueño por conquistar, ¿no? Que ya habíamos explicado, dicho esto en otras sesiones de este curso, cómo el ser humano necesita un sueño para seguir adelante, dentro de esta brutalidad de la existencia. Entonces un arte decadente no te permite construir un mundo mejor, no tan en las nubes, sino simplemente una aspiración o un ideal para luchar y seguir adelante. Entonces a lo mejor esto se puede entender muy bien cuando ustedes piensan en la música, ¿no? La música, tienes música en este orden de ideas revitalizante, o sea que te hace sentir muy bien a nivel anímico, etcétera. Y tienes luego música que pues te tira del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta música que te tira del todo para Nietzsche es decadente, por completo. Y la música que te inspira a seguir, a seguir luchando, etcétera, esa es una música vitalista, por ejemplo, ¿no?
Y luego la moralidad, que ahorita vamos a seguir tocando este asunto de la moralidad, pues de nuevo. O sea, pensar en un bien o mal recompensado en otra vida te hace despreciar esta por completo. ¿Sí? Entonces por eso Nietzsche, pues, aquí empezamos a ver todo este repudio que siente contra el cristianismo y sobre todo contra la moralidad cristiana, porque volvemos al tema, no es tanto un asunto de que Nietzsche está en contra de la iglesia católica o de que tú creas en Dios o en Jesús, no, está en contra de la moralidad cristiana, que eso es algo más profundo todavía de lo que mucha gente piensa, ¿sí? Porque de nuevo, tú te puedes pensar el ateo más ateo del universo sideral, pero seguir sintiendo compasión por los pobres, y entonces en ese sentido sigues bajo un esquema de moralidad cristiana. Eso ya lo habíamos explicado y dicho muchas otras veces, ¿no? Esa es la primera sección del crepúsculo de los ídolos. No olviden el like. Vamos por la segunda, el problema de Sócrates. Sócrates, para Nietzsche, es visto como un cíclope que tiene un único ojo y su ojo es la razón. Para para Nietzsche, Sócrates es de lo peor que pueda haberle acontecido a la historia de la filosofía, porque es un ser marginal, es un ser decadente, es un ser que viene básicamente de las cloacas de Atenas y que está criticando, digamos, toda una moralidad sofista que no es necesariamente vinculante o relativa al relativismo absoluto, sino que más bien está vinculada a la moralidad sofista, la actitud de los sofistas con perpetuar en el poder a los señores, a los aristócratas que podían pagar sus clases, etcétera. Y que en el momento de la Grecia antigua, pues hay una enorme crisis de la democracia contra los señores, o contra los antiguos amos. Y entonces, lo que está criticándole constantemente a Sócrates, Nietzsche, es que es un personaje que cree que mediante la razón tú puedes destruir respuestas, actitudes que tienen que ver más que nada con una resistencia frente a la vida. Calicles, en el diálogo del Gorgias. O sea, todo el show y todo el debate que tiene Sócrates con un Calicles, que Calicles lo único que le está diciendo es que en la naturaleza reina el derecho del más fuerte. Una tesis que de pronto nos recuerda al príncipe de Maquiavelo, que nos puede recordar a Hobbes, etc. No es una tesis, al final del día, defendida por la razón, sino defendida por la experiencia en lucha contra la naturaleza, para su propia supervivencia del individuo. Y eso, dice Nietzsche, pues al final del día es algo que un Sócrates no entiende. Cree que la razón lo puede penetrar todo, como si la misma razón estuviera exenta de intereses egoístas o de la misma voluntad de poder. Y entonces por eso también Sócrates se presenta a sí mismo como un santo, como si fuera el salvador de Atenas, sin darle la posibilidad a los mismos atenienses de hacerle afronta a la vida, no desde la razón, sino de la experiencia cruda, más directa y más concreta, que tiene que ver con los mismos problemas de la experiencia. Y precisamente ya para la tercera sección aquí se vislumbra la crítica de la razón, cómo la filosofía durante muchos siglos ha pensado que la razón es el puente y el camino para obtener todas las respuestas, lo cual es errado porque de nuevo la naturaleza no se está rigiendo por cuestiones racionales. La naturaleza se está rigiendo por el deseo egoísta, por este deseo de dominio, que no necesariamente es racional. O sea, tú puedes, en este orden de ideas en tu vida cotidiana, por ejemplo, amar y odiar al mismo tiempo a una persona por una insistencia de estar luchando por querer estar con alguien o por irte de ese lugar. Y entonces ahí te habla y te dice esto de que como pues hay escenarios que en realidad si tú te pones a profundizar en cada uno de los aspectos de la vida social humana y de la misma naturaleza, te vas a encontrar constantemente con las contradicciones que la razón no entiende. Entonces lo que dice Nietzsche es que la razón se construye una fantasía para eludir cómo está esta contradicción eterna en la naturaleza entre, por ejemplo, algo muy apolineo y muy dionisiaco, ¿no? Entonces gente que, por ejemplo, se disfraza y se refugia en el principio de no contradicción, es para evitar confrontarte con una realidad absurda, ridícula, triste, en donde, por ejemplo, ¿no? Cotidianamente esto, a lo mejor muchos ya lo han experimentado, otros no. No importa, por ejemplo, cuánto te esfuerces, nadie te lo va a recompensar, o no hay una garantía de recompensa inmediata. Y esto es profundamente contradictorio porque tú dirías, la gente que se esfuerza debería ser recompensada, pero no pasa esto. Y vas a sufrir la agonía de la voluntad frente a todo ello, y la razón no te va a ayudar. La razón simplemente te va a crear un cuento de hadas muy artificial, respondiendo a tus mismos intereses egoístas para que tú no sufras.
Entonces, este afán eterno de la filosofía por la racionalidad, para Nietzsche la ha llevado a su decadencia, o sea, donde la filosofía ya no explica nada de la realidad y simplemente se está construyendo los castillos del aire que más, los castillos en el aire que más le convengan y que más le agraden, ¿de acuerdo? Una actitud muy común en los filósofos, o sea, le tienen miedo a la comprobación empírica, le tienen miedo a enfrentarse a las situaciones del mundo real y entonces pues eres Tomás de Aquino en tu celda, ahí escribiendo tu suma teológica, aislado de todo el mundo real y de toda esta voluntad contradictoria, sedienta constantemente del conflicto, del sufrimiento, etcétera. Y precisamente ya en la cuarta sección vemos esta bruma en la historia de la filosofía, como constantemente la filosofía, sobre todo después de los presocráticos, que para Nietzsche los presocráticos sí tratan como de penetrar en la esencia de la naturaleza y ven constantemente estas contradicciones y ven todo lo que tiene que ver con la discusión en torno a un Parménides, en torno a los seguidores de Heráclito, de si hay o no hay cambio, etcétera. Todo eso tiene que ver con el trasfondo oscuro, perturbador de la misma naturaleza, hasta que llega un Sócrates. Cuando Sócrates desprecia la investigación de la naturaleza y se pone a cuestionar cosas como el bien y el mal y este tipo de reflexiones, pues ya él mismo está construyendo este castillo en el aire que pues de pronto lo va a seguir Platón y luego Aristóteles y toda una gama de filósofos. Pasamos por la Edad Media, luego pasamos por el Renacimiento, la filosofía de la modernidad, donde por ejemplo para Nietzsche un Kant es el ser más decadente de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque Kant es un personaje, según Nietzsche, que lejos de afrontar la realidad y de afrontar la crudeza de la naturaleza, lo que él hace es negar su existencia diciendo que es un fenómeno y que luego mete esta distinción que para Nietzsche no tiene sentido entre cosa en sí, fenómeno o el para sí, etcétera, donde independientemente, o sea, sea esta realidad un sueño o no, sigue sufriendo en la misma. Entonces por eso para Nietzsche es una reflexión inútil de la cual está partiendo Kant. Todo lo que hace la crítica de la razón pura es un castillo en el aire porque no está penetrando en el verdadero conflicto, que es cómo hacer que pues sigamos en esta existencia llena de agonía, llena de conflictos, llena de contradicciones entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Entonces, sobre todo, la cúspide de la decadencia kantiana para alguien como Nietzsche es el imperativo categórico, que te exige actuar de cierta forma independientemente de las circunstancias reales y concretas. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el mentir en sentido antropológico en la obra de Kant. Para un Kant, incluso si viene un asesino buscando a tu amigo que se está refugiando en tu casa, tienes que seguir cumpliendo el imperativo categórico y decirle a este asesino dónde está tu amigo. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta cómo Kant pues no está poniendo los pies en el mundo real ni en la naturaleza. Porque obviamente por instinto, por egoísmo, por lo que tú gustes y mandes, por cariño a este amigo, pero vamos a decir a este asesino que no, también en un intento por conservar la vida de este personaje, ¿no? Vean, aquí ya empieza a notarse cómo para Nietzsche no tanto la vida en sí, sino el persistir en la existencia, el persistir en la vida es lo más valioso que tenemos como humanos, ¿de acuerdo? Ok, entonces por eso para Kant, para Nietzsche, Kant es el personaje más, más decadente que pueda existir en la historia de la filosofía, ¿no? Luego vamos a la quinta sección, ya vamos a acabar, que tiene que ver con la moralidad antipasiones, ¿no? La moralidad antipasiones para Nietzsche básicamente consiste en mutilar algo muy elemental en el ser humano. Y es interesante porque Nietzsche no está viendo a la pasión como el diablo, como lo más irracional que pueda existir. O sea, por ejemplo, la pasión sexual existe como un impulso para aferrarte a la vida. Para mucha gente, de pronto, qué sé yo, estar con su novia, su pareja, puede ser una motivación muy fuerte para superar los problemas. La pasión por la comida, la pasión por la bebida, puede que este tipo de situaciones sean motivos para aferrarte a la existencia, para aferrarte a la vida. Y las pasiones son parte de nuestra naturaleza para Nietzsche. Y entonces cuando tú tienes una moralidad que está aspirando a que tú te vuelvas una especie de puto santo o de monje que niegue las pasiones o que intente siquiera un control absoluto de ellos o un control mínimo, es una moralidad contraria a la vida. Entonces la primera que empieza a criticar Nietzsche pues es la del cristianismo, cómo
constantemente en la historia del cristianismo se asoció la idea del pecador con la del ser pasional, de una forma muy extraña, y es muy interesante también analizar como por qué se dan estas asociaciones en el cristianismo, porque hay como un desprecio tan brutal por la pasión sexual en el cristianismo, a tal grado de que puede llegar a implicar esto una mutilación de algo muy natural que tenemos todos, y que pues al final del día pues no logras mutilarla, y por eso el cristianismo para Nietzsche también se vuelve un juego de máscaras, o sea, pura hipocresía, ¿no? Es todo un tema. Y luego pasas hacia adelante, los estoicos, como los estoicos pues también tienen este afán de mutilar la pasión, o sea, hacerte que no desees a ninguna mujer, o que si la deseas es así, de este tamaño, pues es mutilar tu impulso para que tú sigas en esta vida, ¿de acuerdo? Luego pasa con el mismo, o sea, va a criticar a Schopenhauer aquí, como Schopenhauer, el genio que descubre la voluntad de poder, etcétera, pues termina apostando por una mutilación de la vida, con este ascetismo que trae de, pues renuncia al deseo, etcétera, pues es renunciar a la vida misma, el renunciar a tus deseos, ¿sí? Nada más que Nietzsche no es un hedonista, ¿no? Eso es muy importante aclararles, así en el sentido de, sí, sigue tus deseos más descontrolados y vete a fornicar con las vacas, no, porque Nietzsche también trae en este sentido, y se podría asimilar un poco como a los epicureístas, trae una búsqueda del placer más excelso, porque la búsqueda del placer más excelso o más perfecto también es un aliciente, una motivación para seguir en esta existencia, que pues es uno de los alicientes más grandes que hay. Por ejemplo, después de un día muy pesado del trabajo, que te pongas a escuchar música muy refinada para ti, no sé, Beethoven si tú quieres, eso puede ser un gran motivador para darte razones de otro día más. Y ahí estás siguiendo una pasión que es tu amor por la música, porque tienes que renunciar a ella, ¿no? No es una pasión cualquiera, como pueden darse cuenta, no es reggaetón lo que vas a escuchar, no sé si me explico, ¿de acuerdo? Sexta sección, ¿no? Antepenúltima, ya vamos a acabar con el comentario, no, tranquilos. Tiene que ver con esto que Nietzsche está llamando como las 4 grandes confusiones o errores que tiene el ser humano a la hora de entender como a la naturaleza. Primero, confundir causa con consecuencia. O sea, les digo, aquí puede parecerse o acercarse mucho Nietzsche a Aristóteles en este sentido, ¿sí? Que esto, por ejemplo, podría caer dentro de sus teorías de la argumentación bajo el rollo del silogismo defectuoso, etcétera. Y podemos pasar discutiendo varias horas sobre, dentro de la silogística aristotélica, dónde cae esto. ¿Qué es confundir la causa con la consecuencia según Nietzsche? Que tú pienses, así en términos muy generales, que por ejemplo, no sé, la razón sea el motor de todo, cuando en realidad es consecuencia de la voluntad, ¿sí? O sea, pensar que la razón es racional porque sí y ya. O hay mucha gente que opina a veces esto del conocimiento, cuando tú les preguntas por qué quieres saber cosas, y te dicen cosas del estilo de, es que yo quiero saber porque quiero saber, por amor al mismo saber. Eso es confundir causa con consecuencia, porque en realidad el amor por el conocimiento es consecuencia de la voluntad, de seguir luchando en esta misma existencia. Para mucha gente saber cosas puede ser una motivación para levantarse cada día de la cama, ¿no? Así, este es el error causa-consecuencia. Luego está el rollo de la causalidad falsa, que implica en este orden de ideas atribuir muchas cosas que hace el ser humano con otros elementos que no tienen que ver como con esta voluntad o con esta naturaleza. Como que el alma, el deseo de eternidad, la felicidad, son falsas causalidades para Nietzsche. Porque, por ejemplo, en el tema de la felicidad, ¿no? No es que tú, como dice Aristóteles, busques ser feliz por ser feliz y ya. No, sino al final del día, la felicidad es con una consecuencia de la voluntad, en el sentido de que según como tú te vayas aferrando a la vida, puedes pensar que eres o no eres muy feliz. Y entonces una persona que está muy decaída con los golpes de la vida, pues no es feliz. Pero una persona que está luchando constantemente con los golpes de la vida puede ser muy feliz en términos de las victorias que conlleva o que va consiguiendo, ¿sí? Luego están las causas imaginarias. Las causas imaginarias tienen que ver con un asunto de pensar que el ser humano actúa más allá de la voluntad, ¿no? Así que está actuando por puro altruismo o por, no sé, pura bondad del corazón. Eso es falso para Nietzsche.
Todos actuamos por un interés muy, muy egoísta. Y bajo este interés muy egoísta, pues está nuestra voluntad de seguir persistiendo. ¿Sí? Y luego está la idea de la voluntad libre, o sea, pensar que la voluntad existe por existir también, eso es falso. Que es un poco como la idea del mismo Schopenhauer, cuando nos habla de la voluntad ciega. Aquí Nietzsche se está oponiendo, porque, digamos, para Nietzsche la voluntad existe para nuestro perfeccionamiento de la existencia, para aspirar a algo mejor. O sea, constantemente la voluntad está ahí para mejorarse a sí misma. Incluso esto se puede ver en el ámbito de las especies y la naturaleza y todo esto, como pues la misma voluntad que estaría detrás de la naturaleza va desechando a los individuos que no son mejores. ¿Sí? Y para Nietzsche eso no tiene nada de malo, que se maten como a los inútiles o a los que no aportan nada a la vida. Un tema polémico, como les dije, cuando, siguiendo las ideas o el comentario de Norberto Bobbio, cuando tú te pones a leer a Nietzsche con cuidado, sí puedes sentir escalofríos, es muy normal. Y vean como esto, pues al final del día no es coaching barato ni nada por el estilo, es muy fuerte seguir estas como recomendaciones o consejos que da Nietzsche. Bueno, séptima parte ya, la penúltima, la moralidad contra natura, o sea, tiene que ver con precisamente todo este tipo de moralidades que te van a establecer un bien y mal contrario a la misma agonía y al mismo sufrimiento de la existencia. O sea, pensar cosas como tipo coaching, pensamiento mágico que tenemos aquí en redes sociales, de es que te va mal porque decretas mal, ¿no? Eso es una moralidad en términos de que pues, está bien decretar y está mal no decretar, está bien la buena vibra, está mal la mala vibra, está bien atraer la buena vibra, está mal no atraerla. Es una moralidad, como pueden darse cuenta, pues es una voluntad, es una moralidad contra natura, porque la naturaleza no funciona según tus deseos, ¿sí? Al contrario, si la naturaleza puede, te va a aplastar por esta competencia eterna de solamente sobreviven los mejores, que esto puede entenderse como los más fuertes, más inteligentes, mejor adaptados, bla, 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 de muchas maneras. Pero que de pronto tengas esta moralidad contraria a, pues es un símbolo o un signo de decadencia. Y por último, el destino alemán, ¿no? O sea, para Nietzsche, como les decía, los alemanes están como destinados a un destino de idolatrías, a, digamos, a un camino en donde constantemente están buscando salvadores, porque no les gusta enfrentar la crudeza de la naturaleza. Lutero, aquí se mete mucho Lutero, porque, digamos, para Nietzsche, un Lutero lo que terminó por hacer fue dividir a los alemanes o a las personas que hablaban en lengua alemana y de nuevo exaltar el sueño de un paraíso eterno en donde pues la noción de pecado en Alemania es bien profunda, ¿no? O sea, el pecador en esta época es alguien que no tiene derecho a nada, es alguien que en pocas palabras no entiende los mismos flujos de la naturaleza, donde a lo mejor hoy puedes estar haciendo algo perjudicial para los demás, puede que no lo hagas mañana, porque la misma naturaleza es así, es conflictiva, es una contradicción a la cual hay que sobreponerse y seguir adelante. Entonces el destino alemán en Nietzsche es muy trágico y muy triste porque mientras los alemanes sigan pensando en un salvador, en un ídolo, nunca van a alcanzar como la voluntad de los señores. Serán esclavizados toda la vida. Y vean todo lo que va a ocurrir después. Es muy interesante cómo los alemanes que votaron en la elección de canciller por Adolfo, pues están idolatrando a un personaje porque lo creen salvador. Y eso va a ser causante después de la tragedia alemana, ¿no? Después del 45. ¿Sí? Muy bien, y de esta manera pues ya analizamos todo lo elemental, lo más básico de del crepúsculo de los ídolos. Ahí no olviden el like.